programa de hoy, Cardenal Piacenza hace un llamado a acudir a la confesión en estos días santos. Ayuda a la iglesia necesitada, promueve su campaña Regalos de Fe. Y tendremos una entrevista con el autor del libro Creciendo en la Valoración Personal Día a Día. Bienvenidos a EWTN Noticias. Hoy regresamos con la información de la Iglesia Católica en este día tan especial, en la fiesta de Todos los Santos. Queremos compartir esa alegría con ustedes y la última información. Gracias por estar con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa con información que nos llega directamente desde Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuéllar. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me alegra saludarles desde las cercanías del Vaticano. Recientemente el Papa Francisco se reunió con un grupo de argentinos y había también algunos ingleses en torno a la Virgen de Luján. Por este motivo entrevistamos a Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense de la Argentina, quien explicó para EWTN cómo fue este encuentro. Se ha concretado un deseo que hace unos meses estamos transitando, que la imagen de la Virgen de Luján, tan querida para nuestra patria argentina, tan significativa también para el Papa Francisco, estaba luego de la Guerra de las Malvinas, al concluir en la Catedral de Aldershot de Gran Bretaña, y gracias a Dios por la iniciativa de un grupo de la Fe del Centurión, empezamos a dialogar con el obispo hermano castrense Paul Mason para que pudiera retornar nuestra imagen que estaba allí a la Argentina. Y nosotros le traíamos otra réplica a la Virgen de Luján para que esté en la Catedral de Aldershot. A esto quisimos sumar, y también por iniciativa de Monseñor Mason, que el Papa Francisco nos bendijera y en ese marco del Papa Francisco pudiéramos entregarnos mutuamente las imágenes. Así que fue una fiesta, realmente una fiesta de fraternidad, que tiene su origen después de la guerra, porque el capellán inglés, cuando perdemos los argentinos la guerra con las Malvinas, él ayudó a enterrar soldados argentinos en las islas y le pidió al administrador apostólico llevar la imagen a Londres, a Inglaterra, para rezar por los caídos argentinos e ingleses. Y allí estuvo muy cuidada la Virgen, en esa catedral. Además, Monseñor Santiago Olivera relató cuál es la devoción de la Virgen de Luján para los argentinos y también para el Papa Francisco. Veamos lo que dijo. El Papa tiene una devoción mariana impresionante y la Virgen de Luján sin lugar a dudas, porque María quiso quedarse en nuestra tierra, ese milagro que se produjo donde la carreta no se movía cuando la Virgen queda a orilla del río Luján, y es la patrona de nuestra patria. Para mí como obispo castrense también es la patrona de la iglesia castrense, y ha significado la devoción mariana justamente el signo de sentirnos pueblo, de ser peregrino, de una madre que se tomó muy en serio al pie de la cruz, que era nuestra madre, y se hizo rostro moreno, y se hizo rostro argentino, se hizo gaucha, se hizo cercana, se hizo pueblo. Y el Papa tiene un especial cariño porque nuestro pueblo sencillo ama a la Virgen de Luján. Hay peregrinaciones anuales de juventud, pero que hay de todo, peregrinan más de 1 millón de personas caminando a Luján, porque es una de las imágenes, una de las devociones más queridas de nuestra patria. Así que ya sabemos lo que significa la Virgen de Luján y la devoción mariana para el Papa y para todos los argentinos. Esto es todo por hoy. Informo para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Muchas gracias, Mercedes, por la información. Ahora les contamos que el cardenal Mauro Piacenza hizo un llamado a todos los fieles para que acudamos al confesionario en estos días santos. En el marco de la solemnidad de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos, el cardenal Mauro Piacenza, penitenciario mayor, invitó a hacer oraciones por los muertos y pidió a los confesores tener un celo especial al escuchar las confesiones de los fieles. En ese sentido, el purpurado señaló la importancia de este sacramento y en particular de la indulgencia, la cual definió como una declinación efectiva y accesible a la fe. Según señaló el cardenal, recurrir al tesoro de la misericordia de la Iglesia por medio del ejercicio piadoso de la indulgencia, sea aplicable a uno mismo o a un fiel difunto, también significa renovar la fe a través del sacramento de la reconciliación.
En este contexto, el penitenciario mayor dijo que con estos gestos simples y concretos, cada creyente reafirma su plena comunión con la Iglesia, renovando la aceptación de todos los bienes espirituales y sobrenaturales que se derivan de esta participación. Finalmente, el purpurado hizo un llamado a que corramos al confesionario en estos días santos para acoger con humildad, devoción, alegría y generosidad el regalo de la indulgencia plenaria. Una buena confesión borra con la culpa del pecado completamente, como que le gustaba decir a nuestra Madre Angélica. El Señor pone nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente, pero en una visión plana de la tierra, donde son infinitas, es infinita la distancia. Pero queda la pena del pecado, o sea, el daño que hemos hecho que queda así, hay que repararlo. Pero la Iglesia nos invita a aprovechar ese poder que le dio Jesucristo a San Pedro, el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra, de modo que, bien dispuestos, realizando un acto que la Iglesia indica con este fin, podemos recibir todo el mérito, unir a nuestro acto todo el mérito de Jesucristo y de todos los santos. Y eso es una indulgencia plenaria, además con la condición de que debemos estar desprendidos incluso del pecado venial durante el tiempo en el que cumplimos con estas condiciones, lo que revela que la indulgencia plenaria bien practicada es un acto de caridad perfecta. Además, pues acudamos en esta época para poder ir a la confesión, al confesionario, encontrarnos con el Señor en ese momento, a reconocernos pecadores, a hacer un buen examen de conciencia. Pienso en todos los santos, Eddie, y muchos se reconocían pecadores, reconocían el mal que había en su corazón y por eso acudían a la confesión para poder pedir perdón al Señor por todos nuestros pecados. Así que aprovechemos y con eso recibamos la gracia del Señor para poder seguir caminando, que este camino, esta peregrinación hacia el cielo. Por otro lado, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada presentó una serie de videos bajo el nombre Regalos de Fe, una campaña de sensibilización sobre la ayuda, tanto material como espiritual, que se puede brindar a los cristianos que pasan necesidades en el mundo. Veamos un poco de esta iniciativa. Hola, soy Ángel Colmenares. Vivo en un barrio popular en Catialamar, una ciudad periférica de Caracas, la capital de Venezuela. Me gustaría contarles una historia sobre los regalos de fe que recibo de ustedes. Una ofrenda de fe. Desde el 2014 la situación en nuestro país es muy difícil. Los alimentos y otros bienes se han vuelto tan caros que los venezolanos vivimos en la pobreza. La falta de electricidad y de agua corriente empujó a la gente a protestar contra el gobierno. La violencia y los disturbios se convirtieron en una realidad cotidiana. La Iglesia sufre con su pueblo. A pesar de la pésima situación en Venezuela, he decidido ser sacerdote para servir a mi país. Le pido a Dios que me dé fuerzas para dar un buen testimonio y permanecer con mi pueblo. Pueden faltarnos los bienes materiales, pero no podrán quitarnos nuestra dignidad. Creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Puedo ver reflejado su amor y su obra en la vida diaria de nuestras comunidades. La fe es nuestra fuerza para perseverar en medio de la situación tan difícil. La fe es la luz que ilumina el camino. Nosotros, los cristianos, como todo el pueblo, estamos sufriendo escasez. Pero gracias a ustedes, podemos seguir sirviendo a nuestras comunidades y a mantener viva esa fe. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Que su regalo de fe nos ayude a vivir cada día mucho mejor. A veces pensamos que no tenemos cómo ayudar económicamente o materialmente a nuestros hermanos cristianos que sufren en todo el mundo, o a veces también podemos pensar que están muy lejos, que son realidades muy lejanas a la que nosotros vivimos, pero ayuda a la Iglesia Necesitada a través de estos videos. Hoy hemos visto concretamente el de Venezuela, pero también ha realizado videos en Brasil, en Medio Oriente, en realidad en general en Cuba, en muchos países donde dices,
Ahí hay cristianos que necesitan de nuestra ayuda. ¿Y cómo podemos ayudar? Pues con esos regalos de fe, con la oración, con rezar un rosario por estas personas que sufren y tanto lo necesitan, y que a través de nuestra oración podemos ayudarlos a fortalecerse para enfrentar y asumir los sufrimientos que lamentablemente les toca padecer en este tiempo. Y les contamos que Humberto del Castillo, director general del Centro de Psicología Arete, ha publicado el libro Creciendo en Valoración Personal Día a Día. En WTN Noticias conversamos con el autor de este escrito. Veamos sus declaraciones. A ver, el libro Creciendo en la Valoración Personal Día a Día toca, digamos, dos temas fundamentales. Por un lado, el tema de la valoración personal, define qué cosa es la valoración personal, cuál es la diferencia entre valoración personal y autoestima, y después en el capítulo 3 también habla diciendo lo que no es la valoración personal, es decir, la valoración personal no es amor propio, no es soberbia, no es orgullo, no es narcisismo. Y además también creo que hay dos temas muy importantes del libro, que es el tema del conocimiento personal, que bueno, para valorarse personalmente uno tiene que conocerse integralmente. Y luego también hay otro tema fundamental que desarrolla el libro, que es el tema de la aceptación personal. Que la aceptación personal es asumir, admitir una realidad, y bueno, para poderse valorar también es fundamental. Yo diría que el corazón de la valoración personal es la aceptación personal, ¿no? Entonces el libro, en el fondo, es un cuaderno de trabajo para crecer, yo diría, en tres cosas: conocimiento personal, valoración personal y aceptación de uno mismo, que son tres temas que están relacionados. Cualquier ser humano, para ser feliz, para vivir la virtud, ¿no es cierto?, necesita madurar, crecer, desarrollar, desplegar su valoración personal, ¿no? Lo que muchos llaman autoestima, o sea, la recta valoración de sí mismo, y también necesita crecer, madurar y avanzar en la madurez afectiva, es decir, en el manejo de sus emociones, de sus sentimientos. Entonces yo diría que la columna vertebral de este trabajo en la valoración y la afectividad es el conocimiento personal, y además el tema, como ya lo hemos mencionado, de la aceptación personal es fundamental. Pero una persona que no se conoce no se va a valorar y va a ser difícil que madure afectivamente, y obviamente ese conocimiento la invita a la persona a que se acepte, ¿no? O también uno puede empezar al revés, o sea, si yo quiero avanzar en la aceptación personal, voy a necesitar conocerme, y ese conocimiento, pues, y esa aceptación me van a llevar a una recta valoración y me van a ir llevando también a una madurez afectiva. Pero ese tema de la afectividad en realidad ya lo habíamos desarrollado en otro libro que editamos en el Centro Arete. Y bueno, el libro se vende en varios países, digamos, de Latinoamérica, pero como la distribución de todas maneras siempre es lenta o qué sé yo, lo pueden conseguir en Amazon.com. Entran a Amazon.com, la versión electrónica, buscan ahí el título del libro, ¿no? Creciendo en la valoración personal día a día, Humberto del Castillo Drago, Amazon.com. Estimados televidentes, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al regresar tendremos una entrevista en la que abordaremos el tema de por qué los católicos celebramos la conmemoración de los fieles difuntos. Además, desde Uruguay, grandes artistas le cantarán a la Virgen María. Ya regresamos con más información. Y regresamos con más información. Ahora les contamos que el próximo 7 de noviembre en Uruguay se realizará el concierto Uruguay le canta a la Virgen de los 33, que reunirá a una selección de artistas nacionales que rendirán homenaje a la Virgen María. El próximo jueves 7 de noviembre se celebrará en la Catedral de Florida, en Uruguay, los 25 años del concierto Uruguay le canta a la Virgen de los 33, un recital anual en honor a la patrona de la nación. Según se dio a conocer, la gala empezará por la noche con la Santa Eucaristía para después darle paso al concierto, que será conducido por Sofía Herrán. Los encargados de inaugurar la velada serán los miembros del coro Profundis, con una interpretación del himno a la Virgen de los 33. Además de la presentación de músicos locales, también participará del recital el coro de la Catedral de Florida.
En esta edición especial se destacará la entrega de la plaqueta Virgen del Pintado, que desde hace años se otorga a personalidades de la cultura uruguaya como reconocimiento a su trayectoria artística. Como todos los años, el espectáculo tiene el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Turismo, así como la Intendencia Municipal y el Obispado de Florida. Cabe recordar que cada segundo domingo de noviembre, miles de fieles llegan hasta el departamento de Florida para honrar a la patrona del Uruguay, Nuestra Señora de los 33. Qué lindo homenaje y cuánto cariño se puede ver en Uruguay por la Virgen María. Esperamos que este año muchas personas puedan disfrutar de este encuentro de fe y de este homenaje de amor a la Madre de Dios. Y ahora nos vamos hasta México, donde se encuentra Diego López Colín, que nos trae el acontecer de la iglesia en este país. Hola Isabel, hola Eddie, los saludo desde la Ciudad de México, lugar donde miles se congregaron frente a Palacio Nacional, lugar donde se encuentra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para decirle que los mexicanos no queremos aborto en el país. Organismos pro vida y sociedad civil hicieron una marcha para expresar públicamente el rechazo al aborto en México y exigir a los legisladores leyes que promuevan el respeto a la vida y a los derechos fundamentales. Esto luego de que integrantes del partido político en el poder Morena presentaron una iniciativa para despenalizar el aborto a nivel nacional antes de las 12 semanas de gestación. Los participantes en la multitudinaria marcha indicaron que existen alternativas para aquellas mujeres que esperan un hijo no deseado: la adopción, el apoyo al embarazo y al parto, a tener un bebé y a tomar las mejores decisiones en ese momento. En otras noticias quiero contarles que en marco del mes misionero extraordinario, la Arquidiócesis de México organizó las 72 horas de misión. Una iniciativa donde 5.500 jóvenes durante 3 días hicieron obras de caridad cristiana. Entre voluntarios y miembros de organizaciones ciudadanas se desarrollaron actividades y trabajos en 73 puntos de la Ciudad de México, en 5 ámbitos, para que sean punto de partida para acciones permanentes: ecología, pobreza, discapacidad, cárceles y hospitales. Durante estos días también se realizaron diferentes actividades de voluntariado en asociaciones y parroquias que atiendan a personas con discapacidad. Se visitaron hospitales, asilos para ancianos y se inauguró la campaña de albergue en la Iglesia de la Soledad, que cada noche abrirá sus puertas para permitir que hasta 400 personas en situación de calle descansen ahí. Y para finalizar quiero contarles que una casa de migrantes fue estafada y luego fue asaltada a mano armada. Estos hechos fueron considerados como una intimidación hacia los defensores a los migrantes. El refugio Casa de Migrante de Tlaquepaque, Jalisco, denunció que el pasado jueves unos estafadores engañaron al personal que trabaja en esta institución para robarles dinero. Por otro lado, ese mismo día, cuando se habían terminado ya las actividades religiosas, una pareja se acercó al padre Alberto Ruiz, quien atiende el lugar, para solicitarle un servicio. Cuando el presbítero salió a atenderlos, el varón lo empujó, lo encañonó y tras él ingresaron 5 hombres más. Todos se encontraban armados y sometieron al sacerdote a golpes y amenazándolo con la pistola mientras amedrentaban a las demás personas presentes. Por su parte, en un comunicado, el refugio aseguró que este no se trata de un caso aislado y solicitó a la Fiscalía Estatal atienda esta denuncia no como un delito del fuero común, sino en el contexto de una agresión a defensores de derechos humanos para personas migrantes. Amigos, esa es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo en el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. El robo siempre es malo, pero robarle a personas necesitadas de ayuda humanitaria, por favor, amigos. Qué lamentable ataque a la integridad y a la seguridad de estas personas que además están en una situación tan vulnerable y que personas, malos elementos, se aprovechen de eso para robarles. Y en Colombia se estrenó la película La Madre de los Inmigrantes, Sor Cabrini, que narra la historia de Santa Francesca Cabrini, una monja italiana que fundó las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y que es conocida como la Madre de los Inmigrantes. El film ha sido coproducido entre Cristiana Video, EWTN y las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y está siendo proyectado en las salas de Cinemark.
2 de noviembre la Iglesia celebra el Día de los Fieles Difuntos y para conversar más sobre este tema está con nosotros vía Skype el Padre José de Jesús Aguilar, subdirector de Radio y Televisión del Arzobispado de México. Padre Aguilar, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Padre, por favor, ¿nos podría comentar cuál es el sentido que se le debe dar a esta conmemoración de los fieles difuntos? Bueno, hay que recordar que la Sagrada Escritura nos invita en distintos textos a ser generosos y solidarios con el prójimo. Y esto implica no solamente ayudar a quienes están vivos, sino también interceder, pedir por los que ya han partido de este mundo y se encuentran en camino hacia Dios. Esto lo encontramos nosotros en dos textos bíblicos particularmente, en el libro de Tobías y en el libro de los Macabeos, que nos invitan a pedir por los difuntos. Por esta razón, desde los primeros siglos del cristianismo se ha pedido siempre por los difuntos, pero fue hacia el año 1000 cuando el abad de un monasterio allá en Francia, en Cluny, empezó a tener esta festividad del día 1 de noviembre para celebrar a los que ya habían llegado a la presencia de Dios, y el día 2 de noviembre para pedir por aquellos que se encuentran en camino, a quienes les llamamos popularmente las ánimas benditas o los fieles difuntos. A partir de esta idea, el Papa aceptó de buena voluntad esta idea y comenzó ya en todo el mundo a tenerse esta conmemoración. Y tengamos esta diferencia: el día 1 de noviembre es fiesta porque estamos celebrando que nuestros familiares, amigos, conocidos que murieron y han pasado este proceso de purificación ya están con Dios y son santos. En cambio, el día 2 de noviembre no es una fiesta, sino es una conmemoración, el recordar a nuestros difuntos, ofreciendo especialmente el sacrificio de la Santa Misa, que es lo que nos puede ayudar más a purificarnos. Por otro lado, Padre, en este día mucha gente aprovecha para ir al cementerio y estar cerca del nicho de sus familiares. ¿Qué tipo de actividades podrían hacer ahí los católicos para recordar cristianamente a los difuntos? Bueno, hay que recordar que Cristo dijo una frase muy fuerte: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Es decir, nuestra fe nos obliga a no tener puesta la mirada, la atención en las cenizas, en las tumbas de algo que parece que terminó para siempre, sino más bien nuestra fe nos hace tener la mirada puesta en ese ser querido, en ese amigo, en ese humano que vivió y continúa viviendo en la presencia de Dios. De tal manera que un homenaje en los cementerios, en las criptas, es importante quizás para recordar que ellos siguen viviendo en nosotros, agradecerles todo lo que hicieron por nosotros y, por supuesto, hacer oración. Porque la mejor manera de recordar a los difuntos es agradecer a Dios por el don de la vida, agradecer a Dios por todo lo bueno que nos dejaron, pedir perdón por sus errores y también aprender de la vida de cada uno de ellos para de esta manera ser mejores. ¿Qué opciones podemos tener? La Santa Misa, por supuesto, en algunos cementerios se lleva a cabo en un horario específico. No tenemos misa, el Santo Rosario, y también esta pequeña sencilla jaculatoria que incluso nos ayuda a obtener una indulgencia parcial. Todo el mundo la conoce. Dale, Señor, el descanso eterno y que luzca para ellos la luz perpetua. Y por supuesto, una lectura de la Sagrada Escritura que nos hable de la resurrección es un maravilloso alimento para nosotros. Padre José de Jesús Aguilar, muchas gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes y a todos aquellos que entran en estas transmisiones. Recuerden, sus fieles difuntos deben ser recordados con alegría y con agradecimiento y la tristeza hecha a un lado porque somos verdaderos creyentes. Gracias, Padre. Esto nos recuerda que lo mejor que podemos hacer por nuestros fieles difuntos y también por los que están en este mundo es convertirnos en luz de Cristo, con una vida nueva, una vida que el Señor quiere bendecir, a través de la cual Él quiere bendecir al mundo en nuestros días. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales y en nuestra página web www.ewtnnoticias.com.